Son instrucciones básicas, simples, para madurar como una iglesia, podríamos llamar así. Instrucciones simples para madurar como una iglesia que somos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Instrucciones sencillas. Me encanta cuando llegamos en el Nuevo Testamento a lugares donde hay como una batería así de frases cortitas de cosas para hacer. Tienen su valor, sin duda, ¿no? Son como recordatorios, yo creo. La verdad, la iglesia es una bendición. Estar en una iglesia local por supuesto, es el invento de Dios. No puede ser de otra manera, ¿no? Es hermoso tener una iglesia, ser parte de una iglesia. Es hermoso y sobre todo lo apreciamos cuando no la tenemos, más que nunca, ¿no? Cuando estamos en una iglesia que no está bien, nos damos cuenta qué precioso es estar en una linda iglesia. Qué bendición. Pero no es fácil. No es fácil. Porque nosotros todavía no somos santos, en el sentido estricto de la palabra, no lo somos. Entonces es muy lindo estar en una iglesia, pero a veces es un poquito irritante, ¿verdad? A veces es frustrante. Y bueno, depende del momento, de la historia de nosotros como congregación, si es un momento que estamos disfrutando o sufriéndolo, ¿verdad? No es el caso ahora, estamos, yo creo, disfrutando todos, creo. Y ojalá sea así por mucho tiempo, pero quizá no sea siempre así. No sabemos. Porque hay pecado entre nosotros, hay pecado. Alguna persona cínica, siempre hay algún cínico que escribe alguna cosa que nos hace reír. Dice que la iglesia es como el arca de Noé. A propósito, en la antigüedad, en muchas iglesias se han encontrado en las paredes, dibujaban el arca de Noé, porque así se veían ellos. Como que en el mundo está la tormenta, la cosa está espantoso, todo que ruge y que se viene abajo, y en la iglesia estamos a salvos, ¿verdad? Y una persona cínica una vez dijo, bueno, sí es verdad, la iglesia es como el arca de Noé. Aguantamos el olor de adentro porque la tormenta afuera es mucho peor. No sé qué olor habría en el arca de Noé, pero capaz que había mucho olor, ¿no? Aguantamos varias cosas dentro de la iglesia, porque afuera está peor, es mucho peor. ¿Sí? Es mucho peor. La iglesia sigue siendo el mejor lugar donde estar. Es como un pedacito de cielo que tenemos acá en la tierra, con todas sus imperfecciones. Me encanta, no hace tanto, un pastor muy bueno, se llama Mark Dever, escribió un libro que se llama La Iglesia se llama el libro, pero el subtítulo me gusta, dice El Evangelio hecho visible. El Evangelio hecho visible. Claro, porque vos mirando cómo es una iglesia y cómo un grupo de pecadores se aman a pesar de todo, decís, wow, algo tiene que haber ahí, no puede ser, que se quieran igual. ¿No se ofenden estas personas? ¿No se lastiman? ¿Cómo hacen para seguir queriéndose tanto tiempo? Por el Evangelio. El Evangelio hecho visible. La iglesia es como si fuera una pradera, ¿no? Que si no la cuidás, enseguida empieza a ver algo había ahí escondido y mirá vos cómo se puso eso, tan lindo que estaba. Mirá ahora lo que es esto, es un baldío, ¿no? Potencialmente cualquier campito potencialmente puede ser un baldío si alguien no lo cuida, ¿verdad? Y así es nuestro corazón y así es así es una iglesia, ¿verdad? Y yo veo este tipo de textos de la Biblia, como el que vamos a ver hoy, casi es como obras de mantenimiento, digamos así. Es como casi, me animo yo a decir que son como instrucciones estándar para cualquier iglesia, porque si escaneamos todo el Nuevo Testamento vemos que hay listas muy similares, casi idénticas. Recién leímos en el tiempo de lectura Romanos capítulo 12, versos 9 al 18, y si vos lo ponés lado a lado casi que ves cada instrucción repetida.
Y eso nos tiene que hacer pensar, porque entonces no es que Pablo escribe esto a los tesalonicenses porque detrás de esto estaban todos estos problemas y él los está tratando de resolver. No necesariamente. Solo por precaución, por prevención, es algo para que lo tenemos que tener en cuenta siempre. Y si bien la iglesia de Tesalónica era una iglesia demasiado nueva, muy jovencita, recién nacida, por eso uso la analogía de esto de la pradera, no quiere decir que nosotros por tener más años no necesitemos escuchar esto. Son cosas básicas, instrucciones básicas para cualquier iglesia, para que siga madurando, creciendo sanamente, bien. Eso es lo que hay acá, ¿sí? La verdad que esta iglesia era una iglesia ejemplar. Si leemos, si más o menos comparamos, contrastamos todas las iglesias del Nuevo Testamento, notamos enseguida que Pablo la exalta a la iglesia de Tesalónica por ser una iglesia que enseguida se destacó por el amor que mostraban ellos, cosa que no es común. No es que todas las iglesias son súper amorosas. Esta iglesia enseguida sobresalió por eso. Lo pueden ver en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Que Pablo se acuerda del amor de ellos, de la esperanza, de la fe. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, capítulo 1, verso 6, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, toda Grecia completa, Macedonia y Acaya. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Todo el mundo ya sabía, mira, hay una iglesia maravillosa en Tesalónica, ¿no sabés esas personas qué preciosas que son? Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para adorar al Dios verdadero. Se han transformado, aman de una manera preciosa. Son hermosos. Una iglesia, una buena iglesia, una sana iglesia. Sin embargo, como toda iglesia, todavía necesitaban seguir creciendo. Capítulo 3, verso 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Acaba de exaltar que el amor de ellos realmente es extraordinario y le dice, oro para que Dios los ayude a crecer y abundar en amor todavía más, aún más. Necesitan seguir creciendo. Capítulo 4, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo mismo, abundéis más y más. Nunca estamos listos, digamos, nunca decimos, bueno, ya la hice, llegamos, ya estamos. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ya está. No, nunca, siempre tenemos y debemos crecer, abundar más y más, ¿sí? Es verdad que nosotros no somos, ninguno de nosotros somos lo que deberíamos ser. Nos quedamos cortos siempre, es verdad. No somos lo que deberíamos ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Estamos creciendo, estamos madurando, gracias a Dios, como personas, como hijos e hijas de Dios, como iglesia. Alguien dijo, y creo que es correcto, que el éxito de una iglesia, de alguna manera, es directamente proporcional a la manera en que esa iglesia maneja el pecado de los que la componen. El éxito de una iglesia, la madurez, el crecimiento de una iglesia es directamente proporcional en cómo manejamos los pecados de cada uno de nosotros. Si lo hacemos como Dios manda, y creceremos. Y si no, no sé, hasta podemos morir como iglesia local, como así vemos en la iglesia, en la Biblia, en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Algunas iglesias dejaron de ser locales. Y por eso Pablo a esta iglesia, que hace poquito la ha fundado, enseguida le da instrucciones, porque él tuvo que salir un poco inesperadamente por la persecución tan grande, los tuvo que dejar solos. Fundó la iglesia, plantó la iglesia. Asombrosamente, cuando leemos en el libro de Hechos, esto está todo en Hechos capítulo 17, vemos que Pablo a lo sumo estuvo como máximo 3 meses en Tesalónica. Los estudiosos más optimistas dicen, bueno, habrá estado 3 meses. Otros dicen, no, más de 2 meses no estuvo. Imagínense, fundar una iglesia en 3 meses. Claro, la mayoría de los miembros de esta iglesia venían de la sinagoga, ya conocían las Escrituras, eran personas temerosas de Dios. Le faltó conectar que Cristo era el Salvador. Escucharon eso y se convirtieron, pero no es que vienen del paganismo, de una vida espantosa de hábitos y de vicios, no. Muchos de ellos ya vienen de buscar al Señor en una sinagoga. Pero en 3 meses son iglesia y es distinta
la iglesia que la sinagoga, no es lo mismo. Y Pablo se va, y aparentemente 2 meses después de haberse ido les manda esta carta. Es decir, acá tenemos un grupo que a lo sumo hace medio año que se formó. Pero se formó y en 3 meses se quedaron sin pastor. Están sin un pastor oficial, formal, y necesitan instrucción. Y Pablo les da instrucción. Y llegando casi al final de la carta tiene 5 capítulos, da toda esta serie de instrucciones como básicas, sencillas, pero necesarias para cualquier iglesia, ¿sí? Para manejar los asuntos de la iglesia. Es notable, esto fue fundado en el segundo viaje misionero de Pablo, es notable cuando leemos en el primer viaje misionero cómo él va a una ciudad que se llama Antioquía, está unos 3 o 4 meses ahí, se va a Listra, está 3 o 4 meses, se va a Derbe, está 3 o 4 meses y vuelve 11 meses después a la primera y pone ancianos. En un año ya les pone ancianos. Primer viaje misionero. Y hace lo mismo en cada una. Después les escribe la carta a los Gálatas, a esas iglesias, tienen un montón de problemas. Pero bueno, en un año ya les puso ancianos oficialmente y se fue para plantar otras iglesias. Aparentemente, acá en Tesalónica no plantó, no puso ancianos, no se mencionan líderes oficialmente reconocidos acá. Entonces tratemos de imaginarnos el escenario de una iglesia muy jovencita, sin pastor, sin líderes, sin ancianos oficiales, con gente con muchos problemas porque la persecución que hizo que Pablo abandonara la ciudad todavía está en la ciudad y están persiguiendo a esa iglesia. Ellos tienen persecución, mucha, desde el principio. Y adentro empezaron a haber problemas. Lo vemos en esta carta y en la otra que escribe un mes después, más o menos, segunda, Tesalonicenses. Y ya sabemos, leyendo ambas cartas, que dentro de la iglesia hay gente que no quiere trabajar. Solo por mencionar un pecado que es evidente que está, por cómo Pablo habla acá en capítulo 4, verso 11, de primera, y después en capítulo 3, de segunda Tesalonicenses. Sospechamos que hay personas que están luchando con pecados sexuales, por lo que habla también Pablo en capítulo 4, de primera Tesalonicenses. Pero no hay un pastor oficial, estamos diciendo. ¿Sí? Y tienen que manejar esos asuntos, si no, no van a crecer, están condenados a morir. Tienen que aprender a manejar los problemas que tienen. Entonces, veamos acá los consejos, 5 consejos da Pablo acá, básicos para cualquier iglesia, para que maduremos como iglesia. ¿Sí? Nosotros no somos, digamos, no exactamente idénticos a esta iglesia de Tesalónica, no somos, tenemos más tiempo, tenemos un liderazgo formado, gracias a Dios, pero necesitamos recordar estas cosas para cuidar nuestra iglesia. En primer lugar, y noten cómo empieza el versículo 12. Os rogamos, hermanos. Noten que no es una orden, no es un mandato, es una manera muy suave, muy tierna de hablarles. Es un consejo que él da. Os rogamos, hermanos. Yo por eso, luchando para, de alguna manera, definirlo, el primer consejo, primero le había puesto debemos tal y tal cosa. No, debemos no. Le está rogando. Entonces lo cambié a deberíamos hacer tal cosa. Y después lo cambié y dije, es bueno, me gusta más. Es bueno que nosotros mostremos respeto hacia quienes nos pastorean. Ese es el primer consejo de Pablo. Es ideal, es bueno que ustedes, hermanos, respeten a las personas que los están pastoreando. Que los reconozcan. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Sí? Les pedimos encarecidamente, hermanos, por favor, presten atención a este detalle. Lo dice de esta manera, muy tierna, muy suave. Respeten, reconozcan a las personas que están trabajando entre ustedes. Es la única vez en la Biblia que Pablo se refiere a, si supuestamente se está refiriendo a los líderes, de manera tan general. Reconozcan a los que trabajan entre ustedes. No los llama ni diáconos, ni pastores, ni obispos, ni ancianos, porque probablemente todavía no había. Pero ya hay personas, porque en todo grupo, como es una iglesia, hay personas que Dios mueve su corazón para servir a los demás, para amonestar, para trabajar, para cuidar a los demás.
Y Pablo dice, bueno, entre ustedes ya hay personas así, probablemente sean los futuros ancianos. Reconózcanlos ya, respétenlos, ténganlos en alta estima. Dice acá, que reconozcáis. La palabra es muy simple, reconocer es entender, conocer completamente, apreciar el valor de algo. Puede traducirse o reconocer o respetar. Y los eruditos discuten, ¿qué es mejor? ¿Qué sería lo apropiado? ¿Que respeten o que reconozcan? Y algunos dicen, bueno, ambas cosas están incluidas en el mismo concepto. Los hermanos en una iglesia deberíamos respetar cuando vemos que alguien trabaja entre nosotros. Ahora vamos a definir qué es eso. Nos amonesta, nos cuida. Tenemos que respetar y también tenemos que valorar, reconocer, en el sentido de valorar a esa persona. Decir, wow, qué bendición, Dios, gracias por este matrimonio. Viven pensando en los demás. Viven asistiendo a los demás, atendiendo, visitando, están pendientes de todo lo que pasa. ¡Qué bendición, Señor! Y los respetamos y los apreciamos. Ni hablar, ni hablar. Por eso trato de pintar este escenario. Si ya Dios ha confirmado que algunos de entre nosotros, Dios los ha llamado para servir en este lugar, ni hablar. Los respetamos, los apreciamos, los honramos. Hermoso. Pero es de nuevo, es un consejo estándar para cualquier iglesia. Fíjense cómo Pablo le dice a los colosenses, que no los conoce, perdón, a los corintios. A los colosenses les dice algo parecido, a los efesios lo mismo, y a los filipenses ni hablar, ya lo vamos a mencionar. 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, de los primeros que se han convertido, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Son uno de los primeros que se han convertido, Corintios estaba en Acaya. Ya saben ustedes que estos son de los primeros convertidos y que se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, de nuevo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hermoso. Usa otro concepto, sujetarse. Pero enseguida, así es el concepto que debe primar en una iglesia. Nosotros todos, Dios, gracias por gracia y misericordia, Dios nos ha salvado a todos, pero a todos no nos ha dado lo mismo para hacer. A algunos de nosotros nos ha dado ciertos dones y cierto llamado, y enseguida se nota eso. A mí me gusta particularmente no ser tan organizar cada detallecito de una iglesia, sino en un sentido ser bastante espontáneos para que se vaya detectando solo, sin que vos le digas, che, vos ocupate esto, vos haces esto, vos haces... No, a ver qué onda, qué es lo que cada uno le pasa en su corazón. Y enseguida se destaca entre nosotros personas que tienen una misericordia tremenda, otros que se desviven por servir y otros que no les importa nada. No sé. Pero cuando descubrimos, porque Dios empieza a obrar en el corazón de personas que realmente tienen un peso por trabajar y servir a los demás, a esas personas las tenemos que respetar y apreciar mucho, reconocer. Porque es algo de Dios, eso, es un regalo de Dios para la iglesia. ¡Qué bendición, Señor! Este hombre siempre, ¿quién le dijo? ¿Y quién le dijo que haga esto? No, nadie le dijo. Dios puso un peso en su corazón. A esta familia, lindo que diga la familia de Estéfanas. A veces es lindo cuando es una familia entera, ¿no? Y decimos, qué bendición estas personas. Y los apreciamos. Es lo que recomienda Pablo a los tesalonicenses. Vamos a expandir más y después aplicar de pronto de manera más global en vez de cada puntito, ¿no? Pero qué hermoso lo que está diciendo acá. Y noten, sin querer, lo que está haciendo Pablo es definir cuáles son las personas que perfilan para ser líderes en una iglesia. Porque si bien acá hay 5 consejos para toda la iglesia en general, ahora va a definir Pablo de 3 actividades que hacen las personas que lideran en una iglesia, al final de cuentas. En primer lugar, acá habla de un esfuerzo, los que trabajan, dice acá, los que trabajan entre vosotros, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En 1 Timoteo 3 y en Tito 1 da una lista de requisitos de una persona que quiera ser obispo, pastor, supervisor de una iglesia, que esté a cargo, digamos. Acá no da una lista, es todo mucho más sencillo, digamos, pero de alguna manera
exhortando a la iglesia, rogándole que tengan atención, que presten atención a este detalle de quienes van a liderar, define sin querer a qué personas hay que distinguir entre nosotros. Hablando de 3 actividades, 3 características de estas personas. La primera es que trabajan. Son personas que trabajan, se esfuerzan. La segunda es que presiden y la tercera es que os amonestan. A esas personas tienen que respetar, hermanos. Tomemos un poquito de atención a esto. El tema de trabajar, usa el verbo copiado, que es trabajar arduamente, esforzarse. ¿Sí? Y muy lindo cómo a lo largo de todo el Nuevo Testamento se usa esta palabra para definir personas que sirven al Señor, sirven en el ministerio, sirven al Evangelio. 1 Corintios 15:10, Pablo habla de sí mismo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado, copiado, más que todos ellos, los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A los Gálatas les dice Pablo, 4:11, me temo de vosotros que haya trabajado, copiado, en vano, con vosotros. A los filipenses parecido, les dice, hermanos, él piensa que se puede estar a punto de morir y les escribe y les da varios consejos también a los filipenses y les anima a vivir de una manera digna del Evangelio. Dice, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, con todo lo que hice para plantar esa iglesia. Trabajado de nuevo. A los Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, copiado, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Es la manera hermosa que define la manera simple, porque es muy simple, pero súper claro. Una persona realmente que Dios ha puesto en su corazón un amor especial por él, por Dios, enseguida se ve en el esfuerzo que hace por las cosas de Dios, la iglesia del Señor. Naturalmente, espontáneamente. Muy lindo, bueno, leí todos los textos que hablan del trabajo de Pablo, pero muy lindo cuando habla de otros. Recién vimos 1 Corintios 16:16, de Estéfanas, la familia de Estéfanas. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, no solo a Estéfanas, a cualquiera que sea similar a ellos, lo mismo, y a todos los que ayudan y trabajan. Copiado. En Romanos 16:6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Ves? No, una señora, María, no es una líder, una persona que trabaja. Dios ha conquistado su corazón y es el testimonio de muchos de nosotros. No es que uno de golpe, el día que me nombraron pastor, entonces me puse las pilas y empecé a trabajar. No, al revés es. Algún día alguien me dijo, ¿pensaste en ser pastor? Porque me vieron trabajando. Y así la mayoría de las personas que hoy pastorean en una iglesia, todo empezó de manera muy espontánea, porque tenían un peso en su corazón que lo puso Dios. Y Dios así nos llamó al pastorado, queriendo hacer algo por las cosas de Dios. Y en una iglesia tenemos que estar atentos todo el tiempo. Ojalá Dios nos use a nosotros en esta iglesia como un criadero de pastores. Ojalá, o no sé, un lugar donde personas surgen acá para después pastorear en otros lados. Deberíamos estar siempre atentos y a esas personas honrarlas, respetarlas. No decirle, hey, ¿quién te mandó a hacer eso? ¿Quién te dijo que hagas esto? ¿Con permiso de quién fuiste a visitar a fulano? ¿Quién te dio vela en este entierro? No, al revés. ¡Qué bendición! Que hay personas que quieren servir a los demás, ayudar, servir, trabajar. Y los tratamos de encontrar y los apreciamos, los honramos. No es personas que hacen cosas para llamar la atención, para hacerse ver, para ser el centro, como decimos, no. Estamos hablando de personas que se esfuerzan por suplir las necesidades de otros. A esas personas debemos respetar, apreciar. Son personas que nos inspiran confianza, que se ganaron esa confianza. Cada vez que le confías algo a una persona así, bueno, esto lo digo desde el lado del liderazgo formal de una iglesia, porque nosotros enseguida vemos que hay personas que están siempre listas para todo, ¿verdad? Y cualquier cosa le decís, bueno, dale, haceme un favor, mira, anda a ver a tal persona, está enferma, no puede venir, hay que llevarle algo. Cualquier cosa que le pedís, la hace, y la hace bien, y cumple, y es responsable.
Y entonces a esa persona empezamos a pensar, ¿será que Dios está entre nosotros levantando a un futuro líder, a un futuro pastor? Quizá. Qué bendición. Pongo un paréntesis acá, pero cuando yo era soltero, la verdad me la vivía escaneando en la iglesia donde iba y en el instituto donde estudiaba, si podía encontrar una mujer que trabajara para el Señor. Porque con una persona así yo me quería casar. No con una persona linda y nada más. Quería alguien que tuviera ese corazón por las cosas de Dios. Porque es de Dios eso, es de Dios. Y lo tenemos que apreciar, y reconocer, y detectar, y cuidar de alguna manera. ¿Sí? En todo caso, encauzar. Puede pasar a veces ese ímpetu, ese deseo de colaborar, a veces uno mete la pata, ¿verdad? Y hace cosas que no se debían, y había que pedir permiso y no se pidió. Bueno, se encauza a esa persona, para que se haga todo en orden, y no que cada uno haga lo que se le antoja, pero se aprecia y se respeta. No solo dice que trabajan, sino dice que y os presiden en el Señor. La palabra ahí es proístemi, que sí se usa para alguien que está al frente, proístemi. Pro significa delante, ístemis, pararse adelante, es el que preside. De ahí viene la palabra presidente, de proístemi. Pero se usa de manera también bastante informal en la Biblia también, cuando dice en Tito que de ocupaos de buenas obras. Esa palabra ocuparse es proístemi también. Porque no solo tiene la connotación de estar al frente, pues no es estar al frente como un mandón, sino estar al frente como alguien que protege a los que están detrás. Esa es la idea de proístemi. Se usa mucho con el concepto de cuidar, de ser responsable de algo. Lo dice Pablo en Timoteo 3, cuando habla de los ancianos o de los que quieren ser obispos. Dice que gobierne bien su casa. La palabra gobierne es proístemi. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción. Y después dice, porque el que no puede gobernar su casa, proístemi, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ese cuidará, que es otra palabra en el griego, define de alguna manera complementando lo que significa con gobernar, que es cuidar. Es cuidar, es proteger. Eso es lo que es. Y relacionado con esto de trabajar, es alguien que los que os presiden el Señor son los que están realmente velando por tu alma, que se preocupan, que te cuidan, que son responsables, toman la carga. Eso es proístemi. Es alguien que naturalmente dice, bueno, yo me ocupo. ¿Sí? Eso es. No los quiero cansar con definiciones de léxicos, pero es muy, muy hermoso hacer un estudio de palabra de esta proístemi, porque siempre da la idea de, sí, de presidir y de gobernar, pero siempre con un matiz de cuidado y de protección, siempre, de cuidar. Lindo cuando vamos a la literatura fuera de la Biblia y para ver a veces cómo se usan las palabras, cómo las entendían las personas cuando las oían en aquella época. Y es muy lindo ver varias obras extra bíblicas, cómo en realidad la mayoría de las veces proístemi se traduce cuidar. En una obra de un tal Xenofón, la llamada Memorias, dice una persona, solamente si él cuida bien de su propia familia, cuida, proístemi. En otra obra de un tal Epícteto, Disertaciones se llama, para que mis padres puedan dármelo a él en matrimonio, hablando una mujer sobre su novio, como uno que cuidará de mí, proístemi. Hermoso. O sea, es liderar en un sentido, es presidir, pero no está orientado al ejercicio de poder, sino al uso responsable de ese privilegio, cuidando a los demás. Claro, imagínense una iglesia como Tesalónica, el pastor la fundó, a los 3 meses se fue, quedó, digamos, acéfala, y de golpe van surgiendo personas naturalmente que quieren ayudar, o de pronto antes de irse dijo, bueno, vos ponete a cargo. A lo mejor Pablo designó gente, pero personas sin experiencia. Y a lo mejor a las personas, a los liderados por ellos, les costaría diciendo, bueno, pero este no sabe lo que está haciendo. Se nota que no tiene experiencia. Este no es como el apóstol Pablo. Y Pablo le dice, hermanos, respétenlo. Tengan en alta estima personas así. Porque están trabajando por ustedes. Sienten un cuidado, una responsabilidad por el bienestar de tu alma. Respetalo, aunque le falte experiencia. Aunque
sea demasiado tiernito, aunque como diría Henry, todavía le falta un golpe de horno, está medio verde, pero tiene el corazón, trata de identificar eso y aceptarlo y respetarlo. Y en tercer lugar dice acá, y os presiden el Señor, y en tercer lugar, y os amonestan. Cuando dice en el Señor es en el nombre del Señor, quizás eso es una connotación de cierta formalidad, os presiden el Señor, o sea, alguien, un líder joven acá, sin experiencia, respétenlo. Y os amonestan, y acá viene la parte más complicada de esto. Trabajan, qué lindo, admiramos, qué bendición ver a este trabajar, romperse el alma por la iglesia, me encanta. Me emociona, lo amo, me entusiasma esta persona, me inspira. Qué lindo ver a alguien que cuida de mí o cuida de otros y es responsable. Pero qué difícil cuando esa persona es la que me amonesta. Ahí ya no la quiero amar tanto ni respetarla tanto. ¿Quién se cree para hablarme de eso? ¿Por qué se metió con esto? ¿Qué sabe él? Mirá este muchacho tan jovencito, ¿de qué no me puede hablar así? Nos cuesta, nuestro orgullo hace que hasta acá todo muy lindo, pero ya que alguien se involucre, pase la raya, digamos así, que por deseo de cuidarme, me amoneste, no nos gusta demasiado. La palabra amonestar ahí es nauteteo, es poner en la mente, es la que se usa cuando hablamos de aconsejar, pero tiene mucho que ver con confrontación, con confrontar a alguien. Pero de una manera amorosa, para provocar un cambio, para bien. Pablo dice, 1 Corintios 4:14, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, la misma palabra, como a hijos míos amados. Siempre lo menciono en varios sermones, y hoy ya que lo veo acá, lo voy a mencionar a Javier otra vez, porque siempre me acuerdo, y es como que dio una definición preciosa de cómo somos todos nosotros. Hace muchos años, un 14 de febrero era el Día de los Enamorados, y estábamos en una reunión de matrimonios en la casa de Hugo, y él dijo algo precioso, primero en privado, después le dije, por favor, decilo a todos, por eso me animo a contarlo ahora. Pero Javier dijo una vez, dice, yo me he dado cuenta que a mí no me gusta cuando mi esposa me corrige, me dice las cosas así, de manera seca, y me enojo, me irrita un montón, y yo le digo, Faustina, decímelo con cariño, decímelo suavemente, decímelo bien. Pero me di cuenta que es lo mismo. Me lo diga como me lo diga, me molesta. Y así es como somos. No importa a veces cómo te lo dicen. No nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta que nos digan. Nos cuesta. Y entonces nos vamos como resintiendo con las personas que Dios ha puesto de manera oficial o no, para cuidar nuestras vidas. Los que se atreven a amarnos de esa manera tan hermosa y tan superior, que es dar ese paso extra y decir, bueno, le voy a decir. La mayoría de nosotros decimos, ¿le digo o no le digo? Le digo, no, ¿qué le voy a decir? Se va a enojar, no le digo nada. Que el Señor, oro por él, que Dios le ayude, yo no le voy a decir nada. Pero de golpe entre nosotros hay alguien, de parte de Dios, amoroso, que dice, no, le tengo que decir porque esto lo está perjudicando. Si lo amo de verdad, le tengo que decir. Y te amonesta. Y ya no es tan lindo, ¿verdad? Ya no es tan lindo. Y entonces Pablo dice, hermanos, aprecien a esas personas. ¿Sí? Interesante que 2 versículos después dice que amonestéis a los ociosos. Dentro de esa iglesia había holgazanes, personas que no querían trabajar, y Pablo dice, amonesten a esas personas que se pongan las pilas. Es necesario en una iglesia, de nuevo, porque es como es, porque somos pecadores, si de verdad nos vamos a amar como decimos y como Dios nos dice que tenemos que hacer, es necesario que nos amonestemos unos a otros, porque yo necesito que alguien me ayude a ver lo que yo no veo. Hay cosas en mi vida que me están impidiendo crecer, cambiar, ser mejor esposo, mejor padre, mejor cristiano, mejor testigo del Señor en la ciudad en que vivo. Alguien me tiene que decir, así lo dispuso Dios. Si realmente si de verdad en esta iglesia hay amor, como debe haber, alguien me tiene que hablar si yo estoy haciendo algo que no está bien. Alguien me lo tiene que decir. Y en general, de nuevo, son las personas que Dios va levantando para liderarnos, las que dan ese paso extra de amor y dicen, bueno, le voy a ir a hablar. Sí, le voy a ir a hablar. Lo necesitamos, ¿sí? Bueno, entonces decimos, primer consejo de Pablo, es bueno
que mostremos respeto. Y yo englobo todos estos tres conceptos: trabajar, presidir, que sería cuidar, y amonestar como pastorear. Es bueno que mostremos respeto hacia quienes nos pastorean, formal e informalmente. Hay gente acá que pastorea, yo lo veo, a otros, de manera preciosa, aunque no sean pastores, lo hacen. Hay que mostrar respeto, aprecio por esas personas. ¿Sí? Miren, yo sé que algunos de los que estamos acá venimos de experiencias muy tristes y feas dentro de las iglesias, o de alguna iglesia, donde hemos sido abusados espiritualmente, manipulados. ¿Sí? Hay iglesias donde los líderes dicen: me tenés que respetar. Yo soy el ungido, vos me tenés que respetar. Vos tenés que hacer lo que yo te digo. Eso es lo que no está diciendo San Pablo acá. En ningún momento está hablando de que vos tenés que hacer lo que alguien te diga, no importa si es oficial o no oficial. No podemos, nadie que lidera una iglesia puede tener el señorío sobre la gente. Y entonces, en algunas iglesias, lamentablemente, así se han establecido las cosas. Teniendo señorío de la gente, y te han obligado a hacer cosas que vos no querías hacer. Y has salido huyendo de ahí, quizás, después de un tiempo, no sé. Hay gente hábil que te manipula y vos te quedás y decís: bueno, sí, lo voy a hacer. Tienen esa habilidad, no sé. Como dicen ahora, te psicopatean, ¿no? Te comen la cabeza, te taladran y vos decís: bueno, está bien, lo voy a hacer, pastor. Hay lugares muy abusivos. Pero el otro extremo, que sería más el modelo anárquico, digamos, ¿no? No es lo que la Biblia enseña. En una iglesia no es que cada uno hace lo que se le antoje, cada uno lo que quiera, y a mí nadie me dice nada, quién se cree, nadie se mete en mi vida. No es así. Eso no es una iglesia, según el Señor. Necesitamos, por causa de que somos pecadores, hacer algo con el pecado de cada uno de nosotros. A veces cubrirlo, a veces soportarlo, siempre perdonarlo, y a veces confrontarlo. Claro que sí. Sí, vamos a hacer una verdadera iglesia y crecer en eso. En segundo lugar, no solo tenemos que mostrar respeto hacia quienes nos pastorean. Acá da un paso más Pablo y dice: es bueno que mostremos afecto hacia quienes nos pastorean. Y dice el verso 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es muy importante que en una iglesia, de nuevo, para que crezca en madurez, las personas no solo respeten, consideren a los que trabajan para ellos, sino también que los amen, los aprecien. No solo, digamos, en sentido intelectual, porque ahí respetar es considerar, decíamos, es estimar, en el sentido de reconocer lo que hacen, pero sí también muy afectivamente. Tenemos que amar a esas personas. Requiere humildad de parte nuestra, cierto discernimiento espiritual y sabiduría. Decir: wow, qué bendición que se animó a venir a mi casa a hablarme de esto. Qué tremendo. Yo necesitaba oír esto. Me remolestó. Pero eso soy yo el problema. Gracias por haberme dicho esto. Qué bendición. Te aprecio, te estimo. La palabra estima acá es pensar muy bien, o estimar, como se dice acá. Pero usa una palabra muy rara que es mucha estima. La palabra mucha usa tres prefijos que son los tres superlativos, como que le agrega mucho énfasis, ¿sí? Literalmente sería que los sobreabundante estimes. Eso es lo que significa esto de mucho acá. Lo recontraestimes a esa persona. Lo valores como el oro, porque es una bendición, es un tesoro que tengamos personas así. Abundantemente, fuera de todo límite es la idea. Más allá de toda medida, aprecia a esa persona. Velo como un regalo para tu vida. Alguien dijo: cuando el amor no reina, las admoniciones, las amonestaciones, provocan resentimiento. Cuando los miembros tienen genuino amor por los líderes, no solo toleran las admoniciones, sino que las aceptan con gracia. Eso es lo que, de alguna manera, por supuesto, esto tiene dos caras, ¿no? No está hablando acá de dictadores. Por eso Pablo define muy bien: aprecien a personas como estas. Aprendan a valorar personas que trabajan, que los amonestan, que los cuidan. Pero oíste a mí, lo hacen con el corazón de ayudarles, porque ustedes los necesitan. Lo que está diciendo Pablo es que está pidiendo que amen a esas personas. Pablo a los corintios pobres, que eran bastante necios ellos, les dice: ámenme más, ensanchen su corazón.
Ustedes me tienen que amar a mí para que yo les pueda hacer de bendición a ustedes. Porque con esa desconfianza que ustedes tienen de mí, yo voy a ir y ni me escuchan. Están todo el tiempo pensando mal de mí, tienen malos pensamientos cuando yo les hablo. Así no hay manera de que yo les edifique a ustedes. Qué precioso es cuando un creyente ama a sus pastores. Es precioso. Cuando lo hace por los motivos correctos, ¿no? Es precioso. Qué lindo es cuando un hijo ama a sus padres. Cuando es adolescente y ama que su padre lo corrija. Qué hermoso. Aprovecho que veo acá muchachos jóvenes, chicas. Qué hermoso. Si Dios a tu edad, que no es común ser muy sabio cuando uno es adolescente, al contrario, la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia, y usa la palabra que sería nuestra palabra para adolescente. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Se enoja uno cuando tu papá te dice, no, eso no. ¿Por qué? Porque no me querés. Y empezás a pensar, ojalá me pase algo y va a haber, y todas cosas, orgullo, orgullo. Qué hermoso cuando vos amás y apreciás a alguien que te amonesta. Es hermoso. Eso habla de madurez, de sabiduría, de humildad, de ser enseñable. Hermoso. Dice que los aprecien y los amen, dice acá, por causa de su obra. Muy interesante estos límites también que hablan de madurez, ¿no? Reconocerlo por lo que él hace, no por cosas tontas, por lo que representa, por sus dones o por su carisma, por su obra, por su esfuerzo, por su trabajo. Por eso lo reconoces. No por su estatus social, sus habilidades, sino ves su corazón. Me encanta en Filipenses. En Filipenses, similar a Tesalónica, en Filipos, Pablo está preso en Roma y les escribe una carta, y en la carta insinúa que puede ser que él muera. Sea que los vaya a ver o que me quede, o que esté vivo o que me muera. No sé realmente. Y Pablo, casi despidiéndose, en algunos momentos de la carta parece que se está despidiendo, les habla de Timoteo, capítulo 2, verso 20. A ninguno tengo del mismo ánimo, ni que tan sinceramente se interese por vosotros. Los voy a enviar a Timoteo para que esté con ustedes. Pero habla de Epafrodito, que es un hombre que solo lo conocemos por esta carta de Filipenses, que los filipenses mandaron para atender a Pablo. Pablo estaba preso. En las prisiones de aquella época no te daban comida lo mínimo para que no te murieras, no para que estés sano. Eran lugares donde la mayoría de la gente moría con enfermedades horribles, lugares horribles, fríos, oscuros, insanos, insalubres. Pablo recibe la visita de Epafrodito, que le manda a la iglesia para tener un asistente que lo ayude, y le mandan también comida y cosas. Pero Epafrodito se enferma, no sabemos cómo ni dónde, probablemente en la misma prisión ayudando a Pablo, no sabemos. Epafrodito se enferma. Y él, claro, lo envió a la iglesia porque la iglesia estaba preocupada por Pablo. Y lo envían a Epafrodito y ahora está Pablo preso y Epafrodito enfermo, dice Pablo. Y casi se muere Epafrodito. Y Epafrodito, dice acá, estuvo preocupado no porque casi se muere, sino porque la iglesia ahora iba a tener una preocupación extra, preocupados también por él. Y eso no, a él le preocupó. No quiso que se preocuparan por él. Les leo. Filipenses capítulo 2, verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Pablo dice, ahora lo está devolviendo. O sea, lo tuvo en la cárcel y ahora los manda con la carta de Filipenses. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, es el que le había traído los víveres a Pablo, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, a los filipenses, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La tristeza es estar preso y que se haya muerto el que ustedes mandaron para ayudarme. 2000 kilómetros entre Roma y Filipos, 2000 kilómetros de distancia en aquella época. 2 meses de viaje. Así que le envío, dice Pablo, con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y entonces ahora dice, noten, recibidle pues en el Señor con todo gozo, a Epafrodito, y tened en estima, el mismo concepto acá, tened en estima a los que son como él. Tened en estima a los que son como él. No sabemos si Epafrodito podía pararse frente a un púlpito y hablar, no sabemos si era un hombre con ciertas habilidades, no sabemos. Pero era un hombre, un siervo era Epafrodito.
un siervo que se viajó 2000 kilómetros para llevarle unas cosas a Pablo y se enfermó. No sabemos si en el viaje, en la cárcel, en dónde. Y el hombre estaba mal no porque se enfermó y porque casi se muere, sino para que la iglesia se preocupaba por él. Y Pablo dice, este tipo de persona, a esa gente estimen ustedes, a estos. Tened en estima a los que son como él. Y aclara Pablo, verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. A esta gente hay que estimar. No a los cancheritos, a los que vienen acá a impresionarnos con todas sus habilidades, no, a los siervos hay que estimar. Y eso es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses. No menosprecien a los líderes que tienen ahora porque son nuevos, o porque les falta experiencia, o porque no hablan demasiado bien. No los menosprecien. Aprecien, respeten, admiren y amen a la persona que trabaja para servirles a ustedes. Más allá de los dones que tenga, si habla bien o no habla bien, o tanta educación que tenga, aprecien el corazón de una persona que les está sirviendo y valórenlo y hasta que se anime a amonestarte. Eso es lo que está diciendo Pablo y eso es lo que cada iglesia debería escuchar. No seamos niños en la manera de pensar. No exaltemos a la gente solo por sus habilidades que nos impresionan. Miremos el corazón, la actitud, el trabajo, el esfuerzo, lo sincero de la fe de esa persona, que está hasta dispuesto a morir si hace falta para ayudar a otro. A esas personas amamos, honramos. ¿Sí? Primer consejo, entonces, es bueno que mostremos respeto hacia quienes nos pastorean. Segundo, es bueno que mostremos afecto, amor hacia quienes nos pastorean. En tercer lugar, es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos. Y acá ya habla de todos. Noten como dice al final del verso 13, tened paz entre vosotros. Es como chocante. Viene hablando de una manera muy suave, os ruego, y ahora es una orden. Tened paz entre vosotros. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes son vosotros? No sabemos bien, si seguimos estrictamente el contexto, es entre ustedes y los líderes, y entre los líderes y ustedes. No se peleen entre ustedes. También puede ser más general entre todos los miembros de la iglesia. Pero como viene hablando de la relación de los miembros con los que están de alguna manera atendiendo sus necesidades, dice, estén en paz entre ustedes. Por eso digo acá, es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos. ¿Por qué resentimiento? Bueno, porque, de nuevo, tratamos de imaginar un escenario. ¿Por qué no habría paz entre ellos? Bueno, porque ¿por qué me amonesta este? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué se mete en mi vida? Y eso, en general, bueno, yo conozco bastante de lo que hablo por mi propio corazón. Gente que me ama mucho a mí a veces me han amonestado y no me ha gustado para nada. Una vez estaba con Joel Kert, estábamos ahí en Estados Unidos y en una manera informal, en un pasillo, en un patio, paramos y nos habló el pastor Henry Tolopilo. Me habló a mí, él estaba escuchando. Y me retó por algo. O sea, suavemente, pero me dijo que algo no le parecía. Y se fue Henry y yo me quedé mal. Y me quedé pensando en eso y hasta seguramente algo le hablé a Joel. ¿Y por qué me dice esto? No, él no sabe lo que está diciendo. No sabe. Y me quedé enojado. Mi orgullo, tremendo. Tremendo. Uno se resiente. Es fácil enseguida. A mí hay personas que me han dicho, después de muchos años, personas que han vuelto acá y me dicen, una vez vos me dijiste tal cosa, y no sé si te diste cuenta, pero yo de a partir de ahí no te odiaba, me dice. Te odiaba. Y digo, no puedo creer, ¿eso cuánto hace? Yo ni me acuerdo. Y hace tal día, hasta te dicen tal día y tal día fue. Hace 16 años me dijiste esto. ¿16 años? Me dice, sí. ¿Estuviste enojado 16 años? Me dice, sí. Pero yo me acuerdo exactamente, no quiero dar detalles. ¿Vos te acordás que yo estaba llorando cuando te lo dije? Sí, me dice. Pero no me gustó que me lo dijera. Pero yo me salió, le digo. Me partió el corazón. Estabas por meter la pata, te ibas a arrepentir el resto de tu vida. ¿Cómo no te iba a decir? Sí, pero no me gustó. No me gustó. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Yo no sé cómo es cada uno de ustedes, pero a lo mejor algunos pueden pensar en su propio corazón que todavía al día de hoy está resentido contra alguien por algo que le dijeron. Hace años, dando una clase sobre estas cosas, me acuerdo ahí saliendo a una persona que nos visitaba, no era acá de la iglesia, nos visitó y escuchó. Me dice, vos sabés qué tremendo lo que acabas de enseñarnos. Le digo, ¿por qué? Y pues yo estaba haciendo una carrera
Y me faltaba una materia, dice, y tenía todo 10. Y una profesora me puso 9 y me enojé y abandoné. ¿Y no terminaste? Me dice, no. No terminé. Me redolió. Así somos las personas. Así somos. Bueno, hay presiones siempre. Esta iglesia tiene presiones. Lo están persiguiendo de afuera, la están persiguiendo de afuera. Adentro hay gente que no quiere trabajar, hay problemas. Bueno, tened paz entre vosotros. De nuevo, la forma que manejamos nuestro pecado. A veces nos irritamos. De nuevo, saliendo un poco del contexto inmediato acá, vaya a saber por qué lo dice Pablo. De pronto es un consejo general para cualquier iglesia. Hermanos, tranquilos. Tengan cuidado, no sean resentidos. Hay pecado, vas a pecar. Van a pecar contra vos, vas a pecar contra otro. Por favor, resolvé todo. De eso habla el famoso libro Cuando pecadores dicen acepto. Cuando pecadores dicen acepto. Ese es el gran problema del matrimonio, que te casás con una persona que va a pecar, te va a lastimar, te va a ofender, y vos a esa persona. Y tenés que aprender urgente cómo manejar el pecado, cómo perdonar, cómo soportar, cómo tener misericordia, cómo pasar por alto. Porque si no, la persona que un día amaste, que pensabas que iba a pasar para toda la vida, terminás, como leemos en las noticias todo el tiempo, ¿no? Odiándola, deseándole la muerte. Porque no supiste manejar las ofensas que todo el tiempo cometemos. Imagínense en una iglesia. Estos yuyos que decíamos hoy, ¿no? Que están ahí, hay que cortarlos, cortarlos, pacientemente, otra vez lo mismo. Y sí, otra vez. Tranquilo, así somos, hasta que estemos en el cielo. Y otra vez andá, pedí perdón, otra vez andá y confrontá, y otra vez perdoná, etc. Tened paz. Así es una iglesia. Dice Leon Morris, un muy buen comentarista, dice, es muy probable que los líderes inexpertos hayan ejercitado su autoridad en una forma ruda y sin tacto, conectando porque termina de hablar de una manera muy cariñosa a los líderes y les manda tened paz. A lo mejor, y sí, la falta de experiencia, a veces uno hace un mundo de una cosita de nada. Más experiencia uno tiene, más dice, bueno, esto se arregla solo, ni nos metamos. Si no se rompió, no lo arregles, dicen en Estados Unidos. Una persona experimentada dice, no, está bien, es normal, ya está. No. Cuando uno es nuevo, no es así. Eclesiastés nos dice Salomón, si alguna vez escuchás que alguien habla mal de vos, déjalo pasar. Vos también hablaste muchas veces de otras personas mal. Bueno, un líder joven lo llama, le hace poco menos, le pone una luz en la cara, confesá, decinos, y pensando que si deja pasar eso, la iglesia empieza a hacerse un tremendo drama. No sé, no sabemos. Realmente no sabemos, y no debemos especular demasiado en cuanto a qué estaba pasando acá. El punto es, hermanos, no sean resentidos, no se resientan. En cuarto lugar, es bueno, de nuevo uso es bueno, porque vuelve a rogar Pablo. Manda, tened paz, y ahora vuelve a rogar. Es bueno que todos procuremos cuidarnos y pastorearnos unos a otros. Es bueno que procuremos cuidarnos y pastorearnos unos a otros. De nuevo, en el contexto, una iglesia sin pastor formal, con personas, digamos, voluntarias que están liderando, que merecen el respeto y el aprecio y el amor por hacer lo que hacen, de corazón, con pecados que hay que manejar, pero no hay un pastor con esa autoridad. Y entonces Pablo dice, y aplica para cualquier iglesia, yo creo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto es revolucionario, porque está diciendo, no está diciendo pastores, por favor, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos. No, es a todos los hermanos. Todos de alguna manera, aunque no seas pastor, no seas pastora, no existe eso, pero de alguna manera todos nos pastoreamos unos a otros, deberíamos hacernos, cargar las cargas unos de otros, ayudarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, etc. Hay no sé cuántos unos a otros en el Nuevo Testamento, hablando de que el ministerio en una iglesia local es mutuo. No es que si no viene el pastor y me lo dice, callate vos, no te metas, vos no sos el pastor. Vos no me puedes decir esto. Si no me lo dice el pastor, no lo escucho. No, al contrario. Al contrario, la forma más hermosa para mí de crecimiento en una iglesia es cuando todos nos ministramos unos a otros. Hermoso. También os rogamos, un pedido suave, es bueno, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, colaboremos en el cuidado uno de otro. El pastor no puede hacerlo todo, ni debe tampoco.
No debe, creo yo. Estoy convencido que no. Yo algún día fui ese pastor que quería hacerlo todo y al final no haces nada. Sos el gauchito de la ciudad, ¿no? El tipazo. Buenazo. Pero tu ministerio no tiene profundidad de nada de lo que haces. Querés estar en todas, ¿no? En el nacimiento, ahí estás, en la persona que está agonizando, estás en el pasillo, ahí pasás la noche con una reposera. Conozco pastores que han estado noches enteras en un hospital. Hermoso, hermoso hermano, los admiro. Pero después ni pueden predicar porque no prepararon nada. Cualquier hermano de la iglesia podría haber estado en esa reposera al lado de la cama. Y es muy lindo que tu pastor esté al lado de tu cama cuando vos estás enfermo. Es hermoso. Pero somos un cuerpo, dice la Biblia. Somos un cuerpo. Y desde que comenzó la iglesia se manejó así. Por eso existen los diáconos. Por eso existen otros roles también. ¿Sí? Y acá lo que está diciendo de alguna manera el trabajo de pastoreo, digamos cara a cara, persona a persona, lo hace toda la iglesia, no el pastor solo. Y está animando a hacer esto. Y esto es una iglesia madura, o madura haciendo estas cosas. Bueno, no esperen que los líderes hagan todo, sería el consejo. Y rápidamente, que amonestéis a los ociosos. La Biblia de las Américas traduce a los indisciplinados. La palabra ocioso es el que está fuera de la línea, el que se salió de la línea. La Nueva Versión Internacional, los holgazanes, los perezosos. Porque en Tesalonicense habla de eso. Capítulo 4, verso 11 dice, os rogamos hermanos, el verso 10 dice, y después dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y en 2 Tesalonicense, un mes después, les escribe, y dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ahí está la palabra, la misma palabra ociosos, en la segunda carta de los tesalonicenses lo traducen desordenadamente, porque algunos andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, iban a comer a tu casa, entremetiéndose en lo ajeno, es eso. A los tales mandamos y exhortamos, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Necesitaban ser amonestados esas personas. Es más serio de lo que parece. Algún día hablaremos de la pereza, pero acá no es tanto que lo tenés que amonestar porque ya te cansó, porque te está consumiendo tus recursos, sino porque una persona holgazana y perezosa tiene un problema tremendo en su propia vida, es por su bien. Y no tenemos tiempo de desarrollarlo ahora, pero detrás de la pereza hay muchísimos problemas, hasta problemas mentales, les digo. Serios problemas. Una persona que no hace lo que tiene que hacer vive una vida miserable, sumido en un pozo de ansiedad, de angustia y de depresión. La pereza produce depresión. Lo vemos en las Escrituras, sobre todo en el libro de Proverbios. ¿Sí? El perezoso vive frustrado porque nunca logra hacer lo que le gustaría hacer, porque no tiene ganas de trabajar, dice la Biblia. Entonces no se trata acá de amonestar a alguien porque me molesta su actitud, porque no lo soporto más, porque me irrita, no. Siempre es el amor. Lo amonesto porque pobre necesita que alguien lo despierte. Y esa palabra amonestar es la misma de antes, es confrontar, que habíamos visto, poner en la mente, ayudarle a decir, hey, macho, ¿qué hacemos? Así no hay manera, mirá a tu esposa. Ya no sabe qué hacer para que ustedes tengan pañal y vos nada, todo el día de pesca. ¿Qué onda? Con amor, ¿no? Estoy improvisando acá como para imaginar un escenario posible, por supuesto. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, como que va tocando todas las bases, ¿no? Distintas posibilidades dentro de una iglesia. Alentar es dar fuerza emocional, es la idea. Estimular el cumplimiento de los deberes ordinarios. Y acá cuando dice los de poco ánimo, usa una palabra en el griego que es los de alma chiquitita, alma pequeña. Alienten a las personas que están medio apocadas, así, desanimados, desalentados, entristecidos. Había persecución, personas enseguida son negativos y dicen, mirá vos, qué barbaridad. Esto se viene todo abajo y esto no puede ser y no va a funcionar, nos vamos a morir. Hay personas que así están, necesitan aliento, alguien que les dé fuerza emocional. Bueno, en el contexto hay distintos motivos por los cuales muchos habían muerto ya y estaban tristes por eso, no sabían qué había pasado, etc. Necesitan ánimo. Que sostengáis a los débiles.
La palabra muy linda, sostener, significa mucho más que solo ayudar. Es estar dedicado apegado a una persona. La idea de sostener es tener algo contra el pecho, muy interesante. Sostengáis a los débiles, dice acá. Y no se sabe si habla de físicamente débiles, financieramente débiles, acá hay todo tipo de problemas, ¿no? Socialmente débiles, personas marginadas, y lo más probable es que sean espiritualmente débiles, personas que son débiles. En el contexto tenemos pecado sexual, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Puede haber otros tipos de pecados, personas que conocemos entre nosotros, personas que luchan con adicciones, con hábitos, son débiles, son débiles. Y acá habla de sostenerlo, de estar ahí intensamente, no cansarnos de esas personas, estar con ellos, ayudarles. Que seáis pacientes para con todos. Eso es lo que debe ser una iglesia. Estamos camino al cielo, no somos perfectos. Algunos, Dios nos ha regalado más ímpetu, más ganas, más energía, más visión, más entusiasmo. Otros, lamentablemente, a veces luchan. A veces porque no aplican todo lo que se dice que hay que hacer. No sé, hábitos, trasfondo, etc. Tenemos que tener paciencia con todos. El Señor está obrando. El fruto del Espíritu, paciencia. Macrotumeo es la palabra, es de ánimo largo. Es como una persona que demora mucho en enojarse, en irritarse. Eso es lo que es tener paciencia. Y está bien, bueno, dale, vamos, otra vez, otra vez. ¿Otra vez lo hiciste? Sí, otra vez. Uf, vamos adelante, dale, vamos. Esta vez lo vamos a arreglar. Y otra vez, y otra vez. Bueno, tengamos paciencia. Para con todos. Todos. Ahí engloba a todos. Y finalmente, bueno, dijimos, es bueno que mostremos respeto hacia quienes nos pastorean, es bueno que mostremos afecto hacia quienes nos pastorean, es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos, es bueno que todos procuremos cuidarnos y pastorearnos. Y finalmente, último consejo aquí, verso 15, es necesario que reaccionemos bondadosamente a los pecados o faltas de los otros. Porque dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad es velar, presten atención, tengan cuidado de no devolver mal por mal. Bueno, el que la hace la paga, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. No hagan eso, hermanos, somos pecadores, no hagan eso. No es la manera de vivir dentro de una iglesia. Por eso, para resumir acá, por el tiempo, me encanta cuando dice la iglesia, el evangelio hecho visible. ¿Qué es el evangelio? Que Dios me perdona por medio de los méritos de Cristo. Dios, que es el juez justo, intachable, implacable Dios. El que la paga el pecado es la muerte. Acá estamos nosotros, no estamos muertos. Dios nos ha tenido misericordia, nos ha dado su gracia común, estamos vivos. Y nos espera, a todos naturalmente, nos espera una condenación eterna porque Dios es justo. Merecemos que Dios nos castigue, que nos mate, porque le hemos ofendido a su ley permanentemente. Sin embargo, el Evangelio dice que Dios, de pura gracia y misericordia, se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, para morir por nosotros en la cruz, para pagar Él las faltas mías, para poder pasar por alto, para poder cubrir. He aquí el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Dios nos ha alcanzado no con justicia para liquidarnos, sino con gracia para perdonarnos, limpiarnos de nuestro pecado y abrazarnos y recibirnos en el cielo, de gracia. Ese es el Evangelio. Que lo predicamos, lo debemos predicar hablándolo, pero también lo debemos mostrar visiblemente en la manera en que nosotros, que decimos que Dios nos ha perdonado todos los pecados, nos perdonamos nuestros pecados y no pedimos que se nos dé o no retribuimos el mal que vos me hacés con mal que yo te hago y así estamos. Y palo, y palo, y palo, y palo. No, nos perdonamos. No, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros, dentro de la iglesia. Y para con todos, los de afuera también, que te están persiguiendo. También así se aplica el Evangelio. Sí. Bueno, consejos básicos para cualquier iglesia, en cualquier momento en que se encuentre. Somos pecadores, cada tanto hay que recordar. No te irrites, no te frustres tanto, porque tu hermano o tu hermana no es lo que a vos te gustaría que seas, vos tampoco. No somos lo que nos gustaría ser, pero tampoco somos más lo que éramos antes. El Señor nos está cambiando, gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios por eso. Que sepamos ser maduros y crecer. Y qué lindo, yo lo digo, qué hermoso sería si el Señor nos concede. Sabemos de personas que se quieren mudar a esta ciudad. Todo el tiempo recibimos llamados, mensajes de gente que está deseando estar con nosotros acá. Qué lindo eso. Hermoso, nos honra mucho. Qué hermoso si Dios en algún momento, quizás hablemos, no sé, en forma de etapa, en algún momento como en una etapa de esta iglesia, nos pueda usar a nosotros para formar pastores. Y eso, hermanos, significa no solo capacitarse teológicamente, sino estar en medio de una congregación que te deje aprender mientras vas aprendiendo sin hacerte daño, digamos, en el sentido de que aprecie tu corazón, aunque te falta conocimiento, aunque te falta experiencia. Aprecie que trabajás de todo corazón, aprecie que te involucrás, que sos responsable, que cuidás, que amonestás, etc. Así como dicen, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, quizás podríamos decir, detrás de todo gran pastor hay una gran iglesia. Puede ser. Estaba yo viviendo en Estados Unidos cuando se cumplieron los 50 años, creo, estoy dudando ahora si en los 40 o los 50. Bueno, hicieron un homenaje a MacArthur por cierta cantidad de años, muchos años, 40 años creo yo, de ministerio ahí en la iglesia, y le hicieron un videíto muy lindo. Y a mí siempre me impresionó cómo el pastor MacArthur, cada vez que alguien lo exaltaba dentro de la iglesia, él siempre decía, verdaderamente de corazón lo creo, que yo hoy soy lo que soy porque la iglesia me tuvo mucha paciencia, mucha paciencia. Yo llegué acá con 26 años, dice. Mi primer sermón duró 1 hora y media, casi como este, no menos. Y la gente me amó y se acercó y me quiso y me amó y me respetó y me apreció y me apoyó y me dejaron, decía, me dejaban estudiar 30 horas por semana para hacer un sermón. Que otras iglesias te matan si haces eso. Vos tenés que estar en todas, tenés que ser el hombre de orquesta, tenés que atajar penales. Supuestamente todo tipo de penales. Y MacArthur dice, no, esta iglesia me protegió para que yo sea un hombre que conociera las Escrituras. Bueno, y hoy todo el mundo se fija que yo conozco las Escrituras, pero hubo una iglesia detrás mío. Y es un lindo concepto, yo creo, y es lo que de alguna manera le quiere enseñar Pablo a los tesalonicenses. Si algún día de esta iglesia van a salir pastores para otras iglesias, o de pronto para acá mismo, parte de la fórmula es que nosotros como familias, como hermanos, como miembros, sepamos también ser ese miembro fiel que aprecia, que honra, que ama a la persona que te amonesta y le das el tiempo que aprende y que crezca. ¿Verdad? Qué lindo sería. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la iglesia, como es, como tú la pensaste. Es hermoso, Señor, pensar que la manera en que nosotros nos tratamos cuando nos ofendemos es un testimonio muy poderoso de nuestra fe en ti, Señor, de nuestra creencia, nuestra convicción de que tú nos has perdonado los pecados, que tú que sí eres perfecto, no, nosotros no, implacable, justo, santo, has decidido pasar por alto nuestros pecados, mirando a Cristo en lugar nuestro, Señor. Que tú nos ayudes a funcionar de esa forma amorosa entre nosotros. Y sobre todo cuando entre nosotros van surgiendo personas que tú has llamado a servirte. Que no sea el caso que se tengan que ir a otro lado porque acá no pueden desarrollarse, porque no pueden crecer, porque no se les aprecia. Que tú nos ayudes, Señor, como iglesia, a tener esta visión de que probablemente nos quieras usar, Dios. Seguramente nos quieras usar para que de aquí surjan hombres que te quieran servir de todo corazón, Señor, con sus esposas, con sus familias. Por favor, úsanos, ayúdanos a pensar en todas estas cosas, en nuestro propio corazón que se resiste a la amonestación. Ayúdanos a valorar, Señor, a las personas que en la semana aparecen ahí por casa y para atendernos, que nos llaman, que se interesan, que nos quieren apoyar, ayudar. Ayúdanos Señor, a honrar a ese tipo de personas, a apreciarlas y amarlas y hacérselo saber de alguna manera para afirmar esos comportamientos, Señor, entre nosotros. Ayúdanos, te rogamos. En el nombre de Jesús.